Es un himno conocido, que canten conmigo. Gracias por ese lindo himno, ¿verdad? Oh, amor de Dios. Bien, buenas noches. Tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios y siempre que se abre la palabra de Dios hay algo que aprender y nos ayuda a acercarnos más al Maestro. Vamos a orar y entonces vamos a compartir el tema de esta noche. Querido Padre, gracias por regalarnos un nuevo día, con nuevas oportunidades, y qué bueno es también hoy sacar un tiempo para sentarnos y escuchar nuevamente tu poderosa palabra. Bendícenos y que el mensaje de esta noche nos ayude a acercarnos más a ti y que también nos ayude a acercar a otros a ti, en el nombre de Jesús, amén. Bien. Ayer tuvimos la bendición de tener una vigilia, ¿verdad? Y les confieso que todo fue muy significativo, ¿verdad? Las oraciones, los testimonios, la predicación siempre ayudan a uno a motivarse a seguir adelante, así que cumplió el propósito por el cual se hizo. Escuchar a
las oraciones y también incluyeron a este servidor, pues siempre uno entiende que Dios le da fortaleza para tratar de añadir un granito en lo que Dios nos permite hacer, ¿verdad? Y como dice la Escritura, mejor es dar que recibir. Uno trata de dar lo que uno ha recibido. Esta semana, pensando, la hemos titulado Nuevas Percepciones. Aunque tú y yo sabemos que no hay nada nuevo, pero siempre que se habla de Dios, hay algo nuevo que aprender. La eternidad no bastará para seguir conociendo al Señor, ¿verdad? Así que eso va a ser el tema por los siglos de los siglos. Quiero contar una experiencia que va a ser la introducción. Cuando yo era más niño, fui a la iglesia. Yo pertenecía a una iglesia pequeña, y esa iglesia pequeña pues era muy cálida, ¿verdad? Era muy cálida. Las iglesias pequeñas prácticamente todo el mundo se conoce, nadie es un extraño. Era muy activa, a lo que nosotros le llamamos activos, ¿verdad? Pues siempre salían todos los sábados, también hacían muchas actividades, pero eso nosotros le llamamos activos. Así que yo era pequeño, siempre mi papá me llevaba a la iglesia, él iba. Obviamente yo no sabía por la razón que él iba, y era que él había tenido un encuentro con Dios, igual que mi mamá, y por esa razón ellos iban. Y yo simplemente, niño al fin, que era hijo de esa casa, yo iba donde mis padres iban. Pero llegó un momento en que yo comencé a sentarme al frente, en las bancas de al frente, para escuchar. Yo quería escuchar, algo estaba pasando en mi interior que yo deseaba escuchar y aprender acerca de ese Dios de que tanto hablan. Y me acuerdo una ocasión que vino un pastor cubano, todavía está vivo, se llama Rolando de los Ríos, y él predicó un sermón acerca de Enoc. Y hasta mi mayor recuerdo, ese versículo se me quedó en la mente, que dice: y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso a mí se me quedó en la mente. Y él presentó durante toda una hora a Dios como un Dios que ama al ser humano y un Dios que es amigo del ser humano. Y esa imagen a mí se me grabó. Y por primera vez yo comencé a ver a Dios como un gran amigo. Así que abra su Biblia en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, márquela ahí. ¿Abrió el PowerPoint, Edgar? Ese era. Pero no corre. A ver, pues por lo menos pon la imagen si quieres, pon la imagen del título de la campaña, y con eso es suficiente. Yo lo tengo aquí el PowerPoint, no te preocupes. Juan capítulo 3. Ok. Y vamos a leer varios versículos. El primero: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Vamos a hacer la pausa ahí. El título de hoy es Nuevas percepciones del Maestro y su reino. Nuevas percepciones del Maestro y su reino. Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo tenía alrededor de más de 40 años. Podría tener 40 años o un poco más, porque a esa edad era que tú podías pertenecer al Sanedrín. Así que Jesús era menor que Nicodemo. Y no solamente Nicodemo era un fariseo, era uno de los líderes.
Así que Nicodemo era muy versado en este libro que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Era un maestro de Israel. Si era un maestro de Israel, él conocía muy bien la historia del pueblo de Israel. Y él sabía que Dios en algún momento dado iba a enviar al Mesías. Y se recuerdan que ayer estuvimos hablando de Juan el Bautista o del Jordán, cómo Jesús se presentó, cómo Juan presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cómo Jesús comenzó a enseñarle a los pecadores quién era Él y cómo Dios se acerca a los hombres. Y a partir de allí, las personas seguían a Jesús, unos de cerca, otros de lejos, pero no le perdían la vista, porque estaban presenciando cosas nuevas que nunca antes se habían visto. Y este hombre hablaba no como los demás, era diferente. Y Jesús acababa de sacar a los mercaderes del templo para que la gente se sentara y adorara. Y eso a Nicodemo también le llamó la atención. Pero ahora Nicodemo tenía que lidiar con algo que le molestaba en su mente. Este hombre que se acaba de aparecer era diferente a todo lo que él esperaba. Y Juan lo había anunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y había echado a la gente del templo para que los que quisieran adorar, adoraran a Dios. Habían visto varios milagros. Y Nicodemo quería llegar al fondo del asunto, pero él miró al espejo y dijo: wow, si yo me acerco a este hombre públicamente, yo soy un líder de Israel, y eso no se va a ver bien. Así que decidió ir a Jesús de noche. Nicodemo es aquel que se acerca con cautela, pero se acerca. Y él está apenas percibiendo nuevas percepciones acerca de Dios. Y él quiere aclarar el asunto. No por otro, no porque le puedan contar los demás, sino porque él mismo quiere ir a preguntar. Pero obviamente lo va a hacer de noche y en oculto, para que no haya sospechas de nada. Así que él llega con ya más o menos un diálogo premeditado, porque era un hombre inteligente. Ser miembro del Sanedrín era uno de los puestos más prestigiosos que había en aquella época. Y el líder de una sinagoga, imagínense. Era un hombre educado, era un hombre prestigioso, podía retirarse, disfrutar, darle espacio a la generación que viniera, la generación que estaba subiendo, dedicarse a simplemente a alcanzar el estatus más alto. Pero las cosas del reino de Dios no estaban saliendo como él había pensado, y él tenía que investigar el asunto. Así que fue allá, y tú y yo sabemos la conversación, pero la vamos a repasar porque podemos aprender varias cosas nuevas. Y le dijo, la primera palabra que usó, ¿cuál fue? Rabí, maestro, rabí. Y habló en plural: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Yo no sé cuál percepción tenía Nicodemo acerca de Dios, pero Nicodemo le está diciendo a Jesús que se encuentra solo en un lugar, porque allí no estaban los discípulos. Jesús estaba solo. Juan escribió eso y dice de eso a toda la gente que lo escribió porque Nicodemo luego se lo contó. Y Juan pudo escribir ese encuentro entre Jesús y Nicodemo, porque Nicodemo fue el que se lo contó. Pero Jesús salió a orar como todas las tardes. Y cuando percibió que este hombre se acercaba, Jesús sabía quién era. Gracias. Tú debes de trabajar para Bill Gates o... Gracias, Edgar.
Imagínense un hombre saliendo de noche en oculto con una capa. Yo no sé si había gorra en el tiempo, pero él se echó la capa encima y comenzó a buscar las calles menos alumbradas del sitio, hasta que llegó a donde Jesús estaba. Así que lo había seguido muy bien. Y ahí comenzó la conversación. Rabí, que los hombres a veces llevamos algo premeditado, y Nicodemo quiso halagar al maestro. Sabemos que lo que tú haces, lo haces porque Dios está contigo. Y Jesús fue directamente al grano y le dijo: de cierto te digo, le habló personalmente a él, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de ¿qué? De Dios. El que no nace otra vez. ¿Y cómo nacer otra vez? ¿Cómo nacer otra vez? Nicodemo ha leído que el reino de Dios se va a establecer en la tierra. Él conoce lo que dice la profecía de Daniel. Dios levantará un reino que durará por siempre. Él está esperando un reino de una manera, pero ahora este hombre enviado de Dios no es lo que él esperaba. Ahora las cosas cambiaron. Él no ve que este hombre está buscando algún puesto en la sociedad. No quiere cambiar las cosas económicamente. No quiere someter a los romanos bajo los pies. Este hombre está interesado solamente en atender a los pecadores. De hecho, cuando Jesús comenzó a predicar, era totalmente diferente a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en el desierto y la gente iba allá a buscarlo, y él tenía una vestimenta peculiar. Y yo me imagino que la gente, que Juan, o la gente que comenzó a creer en Jesús, decía: pero algo no cuadra aquí. Este hombre, ¿por qué no es como Juan? No predica como Juan. No es tan fuerte. Y Nicodemo allí comienza a ver que este hombre es diferente. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. De paso, la historia de este mundo tiene que ver con el reino de Dios. Porque si no, tú y yo aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿Hacia dónde la humanidad se dirige? Al cumplimiento de que Dios establecerá su reino en esta tierra. Así que este hombre erudito se sentó a los pies de una persona menor que él, pero para ir hasta el fondo del asunto tuvo que dejar su orgullo a un lado. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender es la humildad. Para aprender hay que ser humilde, para estar dispuesto a aprender acerca del maestro, porque a veces los seres humanos pensamos que sabemos más que el maestro. Y Jesús es el maestro y puede atender a cualquier persona, sea erudita o no erudito. Y la verdad que Él encarna, dice allí que podrá cambiar las vidas permanentemente. El cambio que Jesús hace es un cambio permanente, no a mitad. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Mira lo que significa esa palabra para Nicodemo, un maestro de Israel, el que enseña. Él pensaba que ya estaba en el reino, y con las palabras que Jesús le dijo, le está diciendo: tú tienes que nacer de nuevo. ¿No es lo que tú sabes acerca de Dios? ¿No es la información que tú tengas o que yo tenga? No importa los años que tú y yo tenemos. No es que si eres adventista o no eres adventista. Es que el maestro se reproduzca en ti y en mí. Ahí es cuando comienza el reino. Y eso Nicodemo ahora está aprendiendo otra dimensión de lo que es el reino.
Él pensaba que guardando la ley ya él estaba en el reino. Pero a Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nosotros somos un pueblo que nos distinguimos por la ley. La iglesia adventista es un pueblo que se distingue por la ley. En Jesús está la ley, pero la ley puede estar sin Jesús. Si tú y yo enseñamos a Jesús, la ley está incluida en. Pero si solo enseñamos la ley y a Jesús lo dejamos a un lado, eso es posible. Y eso era lo que le pasaba a Nicodemo. Él pensaba que el reino de Dios era haciendo cosas, yo estoy bien. Y de paso, él tenía una idea equivocada, igual que muchas personas, acerca del reino. Y, por ejemplo, nosotros como adventistas a veces también creamos nuestras propias ideas y opiniones. A veces pensamos que hay que guardar el sábado para que la gente se salve. Y cuando uno dice eso, eso choca. Por lo menos al adventista le choca. Si fuera eso cierto, Guillermo Miller no iría al cielo, ¿sí o no? Porque Guillermo Miller nunca aceptó la verdad del sábado. Nosotros como adventistas, es un privilegio ser adventista, ¿verdad? Adventistas que creemos que Jesús regresa. Amén. Pero lo más importante es que Jesús se reproduzca en ti y en mí. Eso es lo más importante. Porque el mensaje de salvación es Él. Y para entrar en el reino de los cielos no es porque tú y yo somos adventistas, es porque hemos nacido de nuevo. Y Jesús nos dice, tienes que nacer de nuevo. Y Pablo dice, cada día muero. Cada día muero. Obviamente el mundo entenderá al final la hermosa verdad del Dios del sábado. Y lo entenderán. Pero mientras tanto, tu labor y la mía es presentar a Jesús. Porque en Jesús también está la ley. A veces nosotros nos preocupamos más por adoctrinar a la gente a que acepte nuestra doctrina. Pero Jesús está más interesado en que lo acepten como su Salvador. Porque cuando eso ocurre, entonces el reino ha comenzado a nacer en el corazón de las personas. Así que Nicodemo, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, bueno, ¿y cómo esto puede hacerse? ¿Cómo esto puede hacerse? Un hombre no puede ir a comenzar otra vez, claro. Eso es imposible. Nadie puede comenzar de nuevo. ¿Cuánto nos gustaría a nosotros darle para atrás el tiempo y nacer con la experiencia que tú y yo ahora tenemos? Eso sería grandioso. Eso sería magnífico. Con la experiencia que tú tienes, comenzar otra vez de un añito en adelante. No. Pero eso no es la realidad. La realidad, o la otra mejor realidad, es que en el aquí y en el ahora Jesús quiere reproducirse en ti y en mí. Si el conocimiento de Jesús, si el conocimiento que tú y yo tenemos no reproduce a Jesús en nosotros, de nada vale. Y allí está un hombre educado. Y ahora Jesús le dice la misma sentencia de otra manera. O la misma frase. De cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. A primero lo hizo de manera genérica, el que no naciera, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo.
no te maravilles que os es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y Nicodemo le preguntó, ¿y cómo se puede hacer esto? Y Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Nicodemo, tenemos que sentarnos como Nicodemo y absorber las cosas nuevas que Jesús quiere enseñarnos. Y eso toma tiempo. Pero tú no puedes delegar esa responsabilidad en otra persona. Tienes que tú ir personalmente a donde Jesús y sentarte y absorber lo que Él tiene nuevo para enseñarte. En Isaías 52, 7, vamos a buscar lo que dice allí. Isaías 52, 7. Alguien que lo pueda leer, por favor. ¿Quién lo encontró? Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cada vez que tú y yo nos sentamos a los pies del Maestro y lo escuchamos, son nuevas cada mañana. Es glorioso, ¿verdad? Es glorioso. Así que Nicodemo ahora está buscando acerca del reino, pero está hablando con el Dios de ese reino, con el rey. Y ahí el rey está explicando de qué se trata ese reino. Y en la conversación comienza a profundizarse, porque ahora Nicodemo está percibiendo otras cosas que antes no percibía. Ahora Nicodemo comienza a ver que el futuro del mundo depende de este maestro. El futuro del mundo y de cada persona y de cada nación depende del maestro. Ahora Nicodemo está preocupado pensando, wow, la nación entera está esperando una cosa y este maestro trae otra cosa. Y el futuro depende de él, porque si para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del espíritu. Y el primer día expresamos que el arrepentimiento que predicaba Juan, ¿cuál era? No es el remordimiento, que la palabra en español sugiere autocastigo, penitencia, remordimiento. No, el arrepentirse de Juan el Bautista era acércate a ese alguien y cambia de rumbo. Toma una decisión existencial, acércate. Así que si hay que nacer del agua y del espíritu, hay que acercarse a ese alguien que comienza ahora a caminar por esas tierras. Que ahora decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El futuro del mundo depende de este maestro y el tuyo y mío también. Recuerda, no es tu inteligencia, no son tus actos buenos o los míos, no es que eres adventista o no. Es que si hemos nacido de nuevo o no. Eso es lo que nos garantiza la entrada al reino de los cielos. Pero ¿cómo nacer de nuevo? Eso es un milagro, hermano. El Espíritu es el que obra este cambio, como el viento. Solamente lo que tú y yo podemos es sentarnos a observar. Y el Espíritu estuvo en la creación, ¿sí o no? Claro. Y es que cuando tú te sientas a escuchar al maestro, ocurre lo mismo que ocurrió en Génesis. La creación nuevamente opera en ti y en mí. Por eso es que es un milagro. Únicamente cuando tú y yo nos sentamos y absorbemos lo que el maestro quiere darnos, vuelve a ocurrir lo que ocurrió en la creación. Porque cuando Jesús dijo, habló, fue hecho, mandó y existió, ¿sí o no? Y una vez que después que Jesús terminó toda la creación, ¿sabe cuál frase usó? Y aquí vio Dios que era bueno, ¿qué? En gran manera. Cuando tú y yo, Jesús se reproduzca en nosotros, Dios podrá decir, fue bueno en gran manera. Porque la palabra de Dios, cuando Él habla y el discípulo se acerca, entonces ocurre el nuevo nacimiento, porque eso es un milagro. Jesús habló acerca de su reino en la parábola de la semilla de mostaza, porque ese hombre que apenas llegaba, ahora decía cosas interesantes, pero hablaba de cosas cotidianas, pero con un mensaje divino y celestial.
de cosas antes nunca pensadas. Él dijo que el reino de los cielos era semejante como un grano de mostaza. Que la mostaza es lo que se usa también como una especie. Algo pequeño. Es que el futuro del reino se encuentra en la semilla. Allí está. A principio es pequeño. La gente puede pensar que eso no tiene futuro. El imperio de Roma tuvo un gran comienzo. El imperio de Babilonia también tuvo un gran comienzo. El imperio de Egipto también tuvo un gran comienzo. Pero ¿cómo terminaron? El de Jesús tuvo un pequeño comienzo. Y a principio eso no aseguraba nada. La gente que miraba a este hombre dice: si este es el Mesías, y lo que le siguen son 2 o 3 personas o gente, esto no va para ningún lado. Aquí hay que imponerse. Aquí hay que hacerlo con la fuerza. Hay veces que nosotros le insistimos tanto a la gente que se bautice. Estamos más interesados en el bautismo que Jesús se reproduzca en esa persona. Pero tú y yo no podemos reproducir a nadie. Pero podemos contarle de lo que el Maestro ha hecho en nosotros. Y hablarle acerca de el Maestro. Sí, las iglesias están interesadas también en los resultados mejor que en la siembra. Y Jesús está interesado más en la siembra que en los resultados. Pero nos cuesta. Eso se han escrito libros de cómo hacer crecer las iglesias. Eso hay muchísimo. Uno puede hacer el search. Y eso buscando estrategia y busca estrategia. Y el Maestro está interesado en dejar caer la semilla. Porque esa noche allí en Nicodemo Jesús dejó caer la semilla. Nicodemo comenzó a entender que no era por la fuerza que se iba a gobernar. El reino dependía de este hombre, no de la inteligencia de los demás. Así que todo lo que él había aprendido ahora se estaba derrumbando. Así que una cosa era el reino, y ahora cuál era la misión de este hombre que había llegado, que supuestamente era el Mesías. No sé qué fue eso, pero bueno. Ahí. Así que Nicodemo está allí pensando qué hacer con eso. Ahora hay una comparación que podemos hacer entre Nicodemo y Judas. Nicodemo fue una sola noche y habló con el Maestro. Y el Maestro le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y le dijo: esto es un milagro. Eso lo hace el Espíritu, si te rindes. Judas tuvo la oportunidad de caminar con Jesús, ¿cuántos años? 3 años y medio. Pero nunca dejó a Jesús acercarse. Nunca estuvo dispuesto a sentarse y abrir su corazón y a dejar que el Maestro se reprodujera en él. Esa fue la gran diferencia. Mientras Nicodemo estuvo dispuesto a dejar su orgullo a un lado, con miedo, pero lo hizo. Y se fue a sentarse con el Maestro de uno a uno para tratar de ver por sí mismo quién era este hombre que hacía cosas diferentes. Y el reino comenzó a nacer en él aquella noche. Nicodemo conocía la historia muy bien. Él la conocía. Pero lo más que le chocó fue cuando Jesús le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando él escuchó eso, él dijo: wow, esto no puede ser. El Maestro me está diciendo a mí que él posiblemente morirá crucificado, que si el reino de los cielos va a terminar en una cruz, eso no es posible.
y se fue a la casa a meditar. A meditar. Pero ahora comenzó a defender a este hombre de los ataques de sus colegas. Y cada vez que ellos trataban de cortar la misión de Jesús, él sacaba la cara, porque ya estaba convencido. Lo que le costaba era entender la misión de Jesús. Y ahí poco a poco, ¿verdad? Poco a poco comenzó a defender al maestro. Hermanos, al final del tiempo, ¿qué será lo que convencerá a la gente? Lo mismo que convenció a Nicodemo. Es el mensaje de la cruz y del maestro. Eso es lo que puede transformar un corazón. Y si tú y yo vamos a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, la iglesia remanente tiene un problema. Se llama el problema de que, ustedes lo saben, ¿cuál es el problema? ¿De la qué? De la Odisea, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema de la Odisea? Que es rico en conocimiento de profecía, rico en conocimiento de que tenemos la verdad. Ese es el problema de la Odisea. A nosotros nos gusta decir mundialmente que somos el remanente. Wow, es cierto, cierto. Pero también se nos olvida decir que tenemos el problema de la Odisea, que nos sentimos ricos. Pero es solamente cuando Jesús se reproduce en ti y en mí. El reino ya llegó entonces a tu vida y a la mía. Entonces tú y yo nacimos otra vez. Entonces ya no estaremos preocupados en los resultados. Entonces nos dará gusto en darle a otros a Cristo. Nos dará gusto en servir. Nos dará gusto en hacer, en decir, heme aquí, envíame a mí. Nos disfrutaremos la vida cristiana. No estaremos preocupados con el qué dirán. No estaremos preocupados con lo que no se está haciendo. Porque hemos nacido otra vez. Y lo que nos importa es hacer reproducir al maestro en otra persona. Acercar, tratar de demostrarle a la otra persona el Salvador. Hay mucha gente afuera que ama al Salvador y se han encontrado con él, que no han entendido la verdad del sábado todavía, o la inmortalidad del alma todavía. Eso es cierto, pero han nacido otra vez. Que tú y yo tenemos una responsabilidad, claro que sí, pero se necesita ver el maestro primero. Se necesita ver el maestro primero. ¿Cómo que Jesús iba a ser levantado en una cruz? Una serpiente. Las serpientes eran las que mordían. También en la Biblia la serpiente es alusión de Satanás. Pero Jesús, como dice la Biblia, se hizo ¿qué? Pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia, para nosotros fuéramos hechos justicia a Dios en él. ¿Sí o no? Así que ahora Jesús mató el pecado y nos dio vida eterna. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Y cómo era que el ser humano se podía salvar? Solamente mirar y listo. Tú te podías tardar en mirar, pero cuando una vez mirabas la cruz, eso era suficiente. Ya estaba sano. Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hoy más que nunca necesitamos mostrarle a Jesús a la gente, para que la gente lo pueda mirar y ser salvo. Mirar y ser salvo, contemplando cuando tú y yo somos transformados. Nicodemo tuvo el privilegio de su vida de sentarse a contemplar a Dios personalmente y escucharlo, y la nueva creación ocurrió en él, porque el Creador esa noche le dio un nuevo corazón. Y finalmente él se rindió en su totalidad. Y yo tenía aquí párrafos de espíritu de profecía, de lo que es el nuevo nacimiento. Usted y yo lo conocemos. Pero mi motivación en esta noche es
Tenemos que sentarnos como Nicodemo y absorber las cosas nuevas que Jesús quiere enseñarnos. Nosotros necesitamos acercarnos al Maestro para que el Maestro se reproduzca en nosotros. Una vez un profesor, cuando hablaba acerca del pecado, él se colocaba una camisa que tenía una mancha. Y él entonces a mitad de clase le decía a los estudiantes, le enseñaba la mancha y le decía al estudiante, ¿qué yo puedo hacer con esta camisa y esta mancha? Y todos le decían, bueno, llévela al cleaner, vaya ahí que se la laven. Y él entonces le decía, pero esto no es una simple mancha. Esto es que yo cocinando cayó fuego aquí, salpicó y me quemó. Y se dañó, es un hueco. El cleaner no va a funcionar. No es reparar, es hacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer otra vez, Nicodemo. Jesús quiere deshacer el pecado de nosotros, pero eso es posible solamente cuando escuchamos su palabra y entonces Él puede crear en nuestro corazón una nueva vida. Tú puedes leer el Camino a Cristo, ahí está, creo que es el capítulo 5. Puedes también leer el Deseado a toda la gente, ahí está. Pero lo importante es que finalmente tú y yo hagamos como Nicodemo y abramos la puerta del corazón a Jesús para que finalmente ocurra lo que Él desea: cenar con nosotros y tú con Él. Eso es lo que dice al final: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y así es como se produce el nuevo nacimiento. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tú nos enseñas que tú hiciste todo lo que había que hacer para salvar al hombre y que tu reino, tú has depositado la semilla en nosotros para que produzca, para que transforme, para que nos haga como tú. No es una reparación del corazón, sino un corazón nuevo. No es un mejoramiento de la antigua vida. No es una transformación superficial. Es un impulso nuevo, unas nuevas motivaciones, una nueva naturaleza que tu Espíritu es capaz de darnos, porque nosotros no la tenemos ni lo podemos producir. Contigo solamente es que eso es posible. Tu Espíritu es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Necesitamos esta noche y cada día un nuevo corazón para brillar para ti, para que el mundo pueda verte con claridad, porque solamente contemplándote a ti es que podrán ser salvos. Bendícenos cada día y que sea nuestro gozo, nuestra mayor motivación, con humildad siempre sentarnos a tus pies y escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Mañana vamos a hablar acerca del Padre, la nueva percepción acerca del Padre. Dios les bendiga.